Hola a todos y bienvenidos a la Guía Lunes, la guía de la alimentación ideal para el ser humano. En este podcast, vamos a abordar la cuestión de la complementariedad de las proteínas. Este concepto, popularizado desde los años 70 y que se utilizó especialmente en el caso de las dietas vegetarianas y veganas, sigue dando mucho que hablar, ya que genera confusión en torno a la existencia de proteínas que serían completas y otras que serían incompletas, lo que provoca una polémica sobre las supuestas carencias que podría acarrear una dieta basada en vegetales. Para comprender bien este concepto y aprender a utilizarlo más allá de las polémicas, primero hay que saber que las proteínas están compuestas por dos grupos principales, como ya vimos en el podcast dedicado a las proteínas. Existen los aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo y que deben ser aportados a través de la alimentación. Estos aminoácidos esenciales son 8 en total. Y están los otros 10 a 12 aminoácidos llamados no esenciales. Al elegir un aporte de proteínas a través de una alimentación exclusivamente vegetal, lógicamente habría que asegurarse de que cada día, o al menos en un plazo de 2 o 3 días, nuestra dieta incluya el conjunto de los 8 aminoácidos esenciales. En efecto, siempre según este concepto, uno de los escollos del veganismo consiste en optar por comidas que, si bien son muy saludables, a veces resultan incompletas en cuanto al aporte proteico, no en el aspecto cuantitativo, sino en el cualitativo, en el sentido de que no estaríamos proporcionando a nuestro organismo la totalidad de los aminoácidos llamados esenciales para su buen funcionamiento. Además, el aporte de proteínas no solo debe ser exhaustivo en cuanto a los aminoácidos esenciales, sino que también debe respetar una temporalidad relativamente corta. Porque, recordemos, el organismo no puede almacenar las proteínas para un uso posterior. Solo se almacenan como elementos constitutivos de nuestro cuerpo, en forma de músculos, uñas, etc. Así, la carne y los huevos son una fuente de proteínas completas. Por el contrario, los frutos secos y las judías, no. En la mayoría de los casos, las proteínas vegetales tomadas por separado no contienen todos los aminoácidos esenciales. En otras palabras, esta teoría afirma que si optas por una alimentación exclusivamente vegetal, no solo debes consumir todos los aminoácidos esenciales, sino que además debes hacerlo, en la medida de lo posible, a lo largo de un mismo día. Para ello, habría que complementar las comidas mayoritariamente de origen vegetal con algunos alimentos de origen animal, o bien combinar varios alimentos vegetales considerados, entre comillas, incompletos, para reunir la totalidad de los aminoácidos esenciales a lo largo de un mismo día. Por otra parte, también podéis consumir nutrientes vegetales que son fuente de proteínas completas, que existen, aunque sin abusar de ellos, para no limitarse a un espectro demasiado reducido de alimentos. Esta teoría de la complementariedad de las proteínas ha sido bastante descartada por algunos científicos y por muchos vegetarianos, que han visto en la difusión mediática de este concepto un refuerzo del mito según el cual una alimentación vegetariana sería peligrosa, deficitaria o complicada. Desde entonces, se ha demostrado que, en el marco de una dieta vegetariana o vegana, la diversidad de los alimentos vegetales permite normalmente consumir prácticamente todos los aminoácidos en cantidad suficiente. Así, la autora que originó este concepto en 1979 acabó retractándose de su teoría en una edición posterior de su obra, Diet for a Small Planet. Cito, con 3 excepciones importantes, hay muy poco riesgo de tener un déficit de proteínas al consumir alimentos vegetales. Las excepciones son las dietas que dependen en gran medida de las frutas, de ciertos tubérculos como el boniato o la yuca,
o de la comida basura como las harinas refinadas, los azúcares y las grasas. Afortunadamente, relativamente pocas personas en el mundo intentan sobrevivir con dietas en las que estos alimentos son la única fuente de aporte calórico. Y el autor continúa, en todas las demás dietas, si una persona obtiene suficientes calorías, en la práctica es seguro que obtendrá suficientes proteínas. Fin de la cita. Sin embargo, aunque la noción de temporalidad y la necesidad absoluta de combinar varias proteínas vegetales a lo largo de un mismo día ha suscitado polémica hasta el punto de ser cuestionada por la comunidad científica, no deja de ser cierto que el hecho de integrar diferentes fuentes vegetales con el objetivo de consumir la cadena completa de aminoácidos en cantidad suficiente podría, de hecho, contribuir a diversificar por un lado la alimentación, por otro, a beneficiarse del máximo de aminoácidos en la dieta, lo cual, por tanto, no hace ningún daño. Se trata de un concepto que resulta interesante abordar, aunque solo sea para aprender a combinar estas diferentes fuentes vegetales. De hecho, en todo el mundo y en diferentes civilizaciones, tanto ancestrales como contemporáneas, algunos pueblos han asociado a menudo de manera instintiva cereales y legumbres en una misma comida, por ejemplo, en ausencia de proteínas animales, permitiendo así consumir la totalidad de los aminoácidos esenciales. Veamos primero cuáles son los alimentos vegetales que están compuestos por proteínas vegetales completas. Porque ciertos vegetales contienen proteínas absolutamente completas y consumirlos permitiría evitar el miedo relacionado con las carencias de aminoácidos esenciales. Entre estos vegetales, encontramos en la categoría de las legumbres, la soja, el tofu, el tempeh o el miso. Estos alimentos actualmente generan polémica. Volveremos sobre este tema más adelante en la guía. Entre los cereales, encontramos la quinoa, el trigo sarraceno, el mijo y la amaranto. En la familia de las semillas, encontramos especialmente las semillas de cáñamo. Y por último, entre las verduras de hoja verde, tenemos la col cal y las espinacas. Entonces, ¿cuáles son los vegetales que están compuestos por proteínas incompletas? En primer lugar, la mayoría de las legumbres contienen 7 de los 8 aminoácidos esenciales. Por lo general, son deficitarias en metionina, el octavo aminoácido esencial. Entre estas legumbres se encuentran los cacahuetes, los guisantes, las judías, las habas de lima, las lentejas y también las judías mungo. Luego, la mayoría de los cereales también contienen 7 de los 8 aminoácidos esenciales, pero en su caso, son deficitarios en lisina. Entre estos cereales se encuentran el maíz, el trigo, la cebada, la espelta, la avena, el mijo, el arroz o las harinas, etc. Por último, la mayoría de los frutos secos son deficitarios en lisina y algunos en metionina y cistina. Entre estos frutos secos se encuentran las nueces, los pistachos, las almendras, las avellanas y las semillas, que a su vez son deficitarias en lisina. Entre las semillas deficitarias en lisina se encuentran las semillas de chía, las semillas de lino, las semillas de girasol, las semillas de sésamo, etc. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que hay que combinar para obtener la totalidad de los aminoácidos esenciales? Los cereales, los frutos secos y las semillas suelen ser deficitarios en lisina, mientras que las legumbres suelen ser deficitarias en metionina. Por lo tanto, basta con consumirlos todos juntos en un mismo día o al menos a lo largo de 2 días para obtener todos los aminoácidos esenciales. A partir de las listas que ya se han dado, que acaban de ser proporcionadas, podéis combinar varios nutrientes para cubrir la totalidad de las necesidades. Aquí tenéis, además, algunas ideas de combinaciones que han demostrado su eficacia en la historia culinaria del mundo.
En primer lugar, podéis combinar un producto cerealista con una legumbre. Por ejemplo, mezclar trigo con garbanzo, como se encuentra en el cuscús magrebí o en los falafels orientales. Servir maíz con frijoles negros es una mezcla habitual en la cocina mexicana. Arroz con lentejas, que encontramos en la cocina india o en la mujadara libanesa, o arroz con frijoles, que es típico de la cocina brasileña. También podréis combinar legumbres con frutos secos o semillas, como lentejas con nueces o, por ejemplo, garbanzos con semillas de sésamo molidas, que es lo que da típicamente el hummus, que es un puré de garbanzos con taína. Cada vez que combinamos legumbres como alubias o lentejas con semillas, cereales o frutos secos como el trigo, el arroz o las nueces, obtenemos de hecho una proteína completa. De hecho, este tipo de combinación se encuentra en algunas cocinas ancestrales como la asiática, la india o la mediterránea. Será una manera, en el peor de los casos, de tranquilizarse respecto a posibles carencias y, en el mejor, de comer comidas vegetales tan variadas y creativas como sea posible. Ahora que las proteínas y la forma de consumirlas ya no tienen ningún secreto para vosotros, ¿qué os parece si nos ocupamos de los menospreciados de la alimentación del siglo XX, es decir, los lípidos? Ese será el tema del próximo podcast en la guía de alimentación Blunis. Hasta muy pronto.